Buenas tardes con todos. Eh, Primero disculparme porque estoy un poco agripado. El día de hoy vamos a hablar sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bien, ¿qué es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Pues es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que trabaja para promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. ¿Y cuándo fue creada? Fue creada en 1959 y su sede es en Washington. La función principal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Esta comisión es un órgano autónomo de las organizaciones de los Estados Americanos, la OEA, y trabaja para supervisar la situación de los derechos humanos en los países que son miembros. Tenemos aquí un ejemplo de cómo actúa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Como bien, tenemos el caso de los niños de la calle en Guatemala del año 1999. ¿De qué se trata esto? En Guatemala hubo varios asesinatos de niños que vivían en la calle. ¿Quiénes fueron los asesinos de estos niños? Pues fue la policía, como parte de una limpieza social. Pero aquí viene la Comisión Interamericana y cómo actúa. Primero, se receptó la denuncia. Segundo, revisó el caso y determinó que se había violentado los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, y dio las recomendaciones a Guatemala de investigar, castigar y reparar a las víctimas. Ahora tenemos qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un tribunal internacional con sede en San José, Costa Rica. Forma parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y vamos a hablar de la función principal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La función principal es garantizar la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como otros tratados de los derechos humanos relevantes al sistema interamericano. Ejemplo de cómo actúa la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Veamos. Las autoridades en el caso, por ejemplo, la policía está arrestando a una persona solo por protestar pacíficamente en las calles, sin darle un juicio justo, no tiene forma de defenderse dentro de su país, ya que este sistema es legal de su país. Veamos, entonces, ¿qué podría hacer esta persona? Esta persona podría contratar a un abogado, él presentaría la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos revisaría el caso y visualiza que hay pruebas de que se han violentado sus derechos, como el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. ¿Cuál es la diferencia entre comisión y corte? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano cuasi judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no dicta sentencia obligatoria, mientras que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano judicial, la cual dicta sentencias obligatorias. Veamos otra diferencia. ¿A quién acuden las personas y los grupos u ONGs que denuncian violaciones de los derechos humanos? A la Comisión Internacional de Derechos Humanos, mientras que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Solo los estados o las comisiones pueden llevar los casos. ¿Qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Solo da las recomendaciones, pero ellos no obligan con la sentencia. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sentencia es obligatoria para todos los estados que están dentro de su competencia. Pero ¿por qué ambas son necesarias? Ambas son necesarias porque cumplen funciones distintas pero complementarias dentro del sistema de protección de los derechos humanos. Ambas son necesarias porque en un sistema que escuche a las víctimas, presione a los gobiernos y garantice la justicia real para las personas que son vulneradas sus derechos. Tenemos aquí la importancia del sistema interamericano. Pero, ¿qué es el sistema interamericano? Es un conjunto de instituciones y normas creadas en el marco de las organizaciones de los Estados Americanos, la OEA. Pues estos nos garantizan que todos tenemos derechos humanos. Pues bien, es una esperanza de justicia que nos sirve como escudo frente al abuso y poder, y también como puente a la verdad y la reparación y la no repetición de los abusos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es la principal función? ¿O cuál es el desafío actual del sistema interamericano? Pues uno de los desafíos actuales es que el desacato o falta de cumplimiento por parte de los estados a las decisiones de la Comisión y Corte. Ese es un desafío para el sistema interamericano. Aquí tenemos el resumen de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o SIC, como sus siglas lo dictan, investiga, denuncia y investiga las denuncias a las violaciones de los derechos humanos y hace recomendaciones a cada uno de los estados que forman, mientras que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos juzga con más grave y emite sentencias obligatorias, pero ambas forman parte del sistema interamericano en la OEA. Pues bien, este fue mi deber. Le agradezco por haberme escuchado y disculparme nuevamente porque estoy un poco fónico.